En la clase de hoy vamos a aprender a hablar sobre la frecuencia en inglés. Y para ello nos vamos a plantear 4 objetivos básicos. En primer lugar, vamos a consolidar nuestros conocimientos sobre el presente simple. Ya veremos por qué hemos elegido este tiempo verbal. Y ya os digo, vamos a consolidarlo y también un poquito a ampliar nuestros conocimientos sobre ello. Vamos a trabajar también sobre preguntas en presente simple, ¿vale? No solo la afirmativa, también la interrogativa. De hecho, vamos a trabajar con preguntas de frecuencia. Preguntas con how often. How often. Ahora veremos más en profundidad qué quiere decir. También veremos 4 adverbios de frecuencia. Evidentemente estamos hablando de frecuencia, con lo cual imprescindible tener conocimiento sobre algún adverbio de frecuencia. Nosotros vamos a trabajar 4 en esta clase. Y por último vamos a aprender a hablar sobre la frecuencia con que realizamos determinadas cosas, ¿vale? No solo vamos a aprender a preguntar por la frecuencia, sino también a decir con qué frecuencia realizamos alguna actividad. Entonces, para comenzar, el uso del presente simple. ¿Por qué hemos elegido este tiempo verbal para hablar de la frecuencia? Bueno, en algunos manuales antiguos podréis ver que el presente simple también se llamaba presente habitual. Y es porque uno de los usos que tiene el presente simple es hablar de cosas que realizamos habitualmente. Por eso la frecuencia está tan relacionada con el presente simple. La frase del ejemplo es I get up at 8 o'clock. Get up es un phrasal verb, un verbo frasal, es decir, un verbo acompañado de una partícula, generalmente una preposición, que cambia totalmente el significado original o por lo menos parcialmente el significado original del verbo sin esa preposición, ¿vale? Ya entraremos más en profundidad a hablar de los phrasal verbs. De momento, quedaos con que get up es uno de los phrasal verbs más utilizados, es el de levantarse, ¿vale? Get up. Cuando te despiertas por la mañana y te levantas, eso es get up. I get up at 8 o'clock quiere decir, por tanto, me levanto a las 8 de la mañana. Como es una acción habitual, pues lo hacemos la decimos en presente simple. Get up. También se utiliza el presente simple para hablar de verdades universales. ¿A qué me refiero con esto de verdades universales? Cosas que son generalmente verdad siempre, independientemente de las condiciones, como por ejemplo que las arañas tienen 8 patas. Spiders have 8 legs. Las arañas tienen 8 patas. Independientemente de dónde nos encontremos, generalmente las arañas tienen 8 patas. Que la Tierra gira alrededor del Sol. Que el agua hierve a los 100 grados. Ese tipo de verdades universales también se dicen en presente simple. Y por último, horarios. Lo que ellos llaman timetables. Es decir, la carteleras de cine, los horarios de trenes, es decir, unos horarios preestablecidos por alguien, ¿vale? Pues también utilizan el presente simple para hablar de ello. Por ejemplo, the train leaves at 6:15. El tren sale a las 6:15. Entonces, ¿hay otros usos del presente? Sí, los iremos desglosando poquito a poco en otros vídeos. De momento quiero que te quedes con estos 3 usos que siempre van a tener el presente simple. Cosas que realizamos habitualmente, verdades universales y horarios, ¿vale? Entonces, como hablamos de frecuencia y las cosas que realizamos habitualmente se dicen en presente simple, vamos a trabajar el presente simple. Pero lo vamos a hacer con 3 verbos. Lo de nuevo lo he puesto entre comillas porque uno de ellos es un viejo conocido. El verbo play, que lo veíamos cuando trabajábamos los tiempos verbales. Pero
Lo he traído aquí también como algo nuevo porque lo vamos a ver bajo dos acepciones. La que todos conocemos de jugar y también la de tocar un instrumento. Y son solo dos de las muchas que tiene, ¿vale? Tiene, por ejemplo, también la de interpretar en una obra de teatro, etcétera, etcétera. Interpretar un papel es to play a role. Bueno, pero nosotros de momento nos vamos a quedar con estas dos acepciones de play. Jugar y tocar un instrumento. Insisto, un instrumento cuando se trata de tocar algo físicamente, pues diríamos touch. Palpar también podría decirse feel. En fin, hay detallitos que iremos poquito a poco, no os preocupéis, desgranando. De momento, como norma general, play, jugar o tocar un instrumento. Jugar. Fijaos una cosa, una diferencia que no sé si os vais a dar cuenta y si no yo os la digo. En la frase de jugar hemos dicho I play football every Saturday. Juego al fútbol todos los sábados. Fijaos una vez más cómo es algo frecuente, es algo que realizo con asiduidad, algo que realizo habitualmente, por eso utilizamos el presente simple. Every Saturday, cada sábado, todos los sábados. Vale, jugar con la acepción, o sea, play con la acepción de jugar. Ahora vamos con la acepción de tocar un instrumento. I can play the piano. Sé tocar el piano. O literalmente puedo tocar el piano. Notad el detalle. Cuando hablo de jugar, entre el verbo y aquello a lo que juego, no hay nada. No hay artículo ninguno. Pero cuando trata de decir que toco un instrumento, después de play y antes del instrumento que toco, pongo un artículo. ¿Vale? Entonces, I play football, pero I can play the piano. Si yo quisiera decir que toco el violín, diría I can play the violin. The tengo que ponerlo en medio. Pero si quiero decir que juego al tenis, diría simplemente I play tennis y nunca I play the tennis. ¿Bien? Es decir, cuando juego no debo poner nunca aquí el artículo. Cuando toco un instrumento necesito acordarme siempre de poner el artículo. Vale, solo esa apreciación. Seguimos con el segundo de esos verbos que vamos a trabajar. El segundo verbo es el verbo work. Work quiere decir trabajar. Atención a la pronunciación, porque en muchas ocasiones a nosotros nos sale algo así como walk. Y walk es caminar, escrito W-A-L-K. No podemos pronunciarlo de esa manera, por tanto. Tenemos que hablar de work para trabajar, walk para caminar. Es más, prefiero que me convirtáis esa O en una E y digáis work antes que digáis walk. Porque lo primero se entiende, más o menos, como una pronunciación terriblemente española. Pero lo segundo puede llevar a confusión. ¿Vale? Si queréis decir que estáis trabajando, no podéis decir que estáis caminando y viceversa. Work, trabajar, walk, caminar. Trabajar en esa pronunciación porque es importante. Hemos dicho que work es trabajar y como frase ejemplo hemos puesto we work in a big company. Una vez más, trabajo en una gran empresa habitualmente, por eso lo pongo en presente simple. ¿Vale? Si fuera algo puntual, igual tendría que utilizar el presente continuo. I'm working at the moment. Estoy trabajando en esta empresa por el momento, pero mi previsión quizá es en poco tiempo irme a otra, ¿vale? Pero cuando es algo que habitualmente se hace y es estable, utilizamos el presente simple. Tercer y último verbo, study. Study es estudiar. Cuidado que es study, no study, study, ¿vale? Y
un añadido más. Cuando trabajo con la tercera persona del singular, en presente simple, he de acordarme de añadirle la S al final. Pero en este caso además he de acordarme de otra cosa. Y es que esta Y, como podéis ver en el ejemplo, se va a transformar en una I latina. Y en lugar de una S le vamos a añadir ES. Es decir, que en lugar de studies, YS, le pondría studies, como en el ejemplo, ¿vale? Esta I se convierte en una IE. Y pasa a ser I latina, E, y luego ya puedo añadirle la S. ¿Cuándo ocurre esto generalmente? Cuando delante de la Y hay otra consonante. De hecho, hay otras palabras, como por ejemplo, pues qué sé yo, buy, B-U-Y, comprar, que cuando yo le añado la S, pues no tengo problema. Pongo buys, B-U-Y-S, y no transformo nada. ¿Por qué? Porque delante de la Y, antes de la Y, no va otra consonante, sino una vocal, en este caso la U, ¿vale? Entonces, solamente voy a utilizar este truco a priori cuando delante o antes de la Y tenga otra consonante, ¿vale? Si delante hay otra vocal, no suele haber problema para poner la S y punto. Especial cuidado con esto. 3 nuevos verbos. Play, en doble acepción de jugar o tocar un instrumento. Acordaos del detalle del artículo the. Work, trabajar, y la pronunciación. Y study, cuidado con la tercera del singular, que cambia la Y a IE. Bueno, llega el momento de ver los adverbios de frecuencia. Lo primero, la colocación. ¿Dónde voy a colocar los adverbios de frecuencia? Depende. Como norma general, voy a colocar un adverbio de frecuencia antes del verbo principal. Pongo antes y no delante ni detrás, porque yo de pequeño tenía ciertos problemas cuando alguien me decía que la palabra iba delante o detrás de otra. Digamos que no le veía la cara y entonces no sabía para dónde estaba mirando la palabra y por lo tanto no podía saber lo que estaba delante y lo que estaba detrás. Entonces, para que no tengáis esos problemas, igual solo me pasaba a mí, pero bueno, me gusta hablar de antes y después de la palabra, porque no hay confusión posible. Antes es lo que pronuncio antes o lo que escribo antes, ¿vale? Por ejemplo, I never drink beer. Never, nunca, ¿vale? Iremos viendo estos adverbios en uno de los apartados, pero ya os adelanto, never significa nunca, lo he puesto en naranja para que veáis que es el adverbio de frecuencia y que su posición es antes del verbo principal. El verbo principal es drink, otro viejo conocido, beber. I never drink beer. ¿Dónde he colocado el adverbio? Antes del verbo, es decir, lo pronuncio antes y lo digo, o lo escribo antes que el verbo principal, en el caso de que esté escribiéndolo. Esa es la norma general. Pero si trabajo con el verbo to be o con los verbos auxiliares, he de ponerlo después. 3 ejemplos. He is always happy. Siempre está contento, siempre está feliz. Como he utilizado el verbo to be, is, recordémoslo, es la tercera del singular del verbo to be, coloco el adverbio de frecuencia detrás, después, mejor dicho, del verbo to be. He is always happy y nunca he always is happy, jamás, ¿vale? Lo mismo ocurre cuando utilizo un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar, pues entre otras cosas es, por ejemplo, los que nosotros utilizamos cuando hacemos nuestras formas compuestas. Yo he comido. El he, ¿vale? Es un verbo auxiliar, vacío de significado, que solamente me va a indicar la persona, el tiempo, etc. Bueno, pues en nuestro caso, en el caso del inglés, uno de los verbos auxiliares para hacer los tiempos compuestos es have.
¿Hay más? Sí. Por ejemplo, para hacer las preguntas utilizamos otro auxiliar, do o das. Luego lo vamos a ver en presente. Hay otros muchos verbos auxiliares e incluyo dentro de la categoría de auxiliares, ahora lo veremos, los verbos modales, que ya dimos una pinceladita en el vídeo anterior. Bueno, pues he is always happy después del verbo to be. I have never been to London. Cuidado con esto. Fijaos cómo se cumplen las dos cosas a la vez. Va después del verbo auxiliar have y antes del verbo principal. Bien, ¿vale? I have never been to London. ¿Vale? Podríamos haber puesto aquí gone. Been es estado. Gone es, escrito gone, es ido. Diferencia entre been y gone. Generalmente cuando yo digo she has gone to London, digo que ha ido a Londres y debo entender que sigue allí. Generalmente, ¿vale? Sin embargo, cuando he ido y he vuelto, digo que he estado en Londres. O que ella ha estado. She has been to London. ¿Vale? Y la preposición es to. ¿Vale? Nada de in. He estado en Londres. No, no, no. To. ¿Vale? Porque es como un participio irregular, digamos. ¿Vale? Podríamos considerarlo así. Del verbo go. Pero bueno, no os liéis demasiado con esto. Simplemente quería enseñaros cómo después del verbo auxiliar es donde ponemos el verbo, el adverbio de frecuencia. Un último ejemplo. Un auxiliar que además es modal, ¿vale? Que veáis que cumple la misma norma. Después del modal, may, utilizo el adverbio de frecuencia. Entonces, norma general, coloco el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. Pero si además utilizo un verbo auxiliar o utilizo el verbo to be, entonces va después. ¿Bien? No os preocupéis porque todo esto lo vamos a ver con la práctica mucho mejor. Ahora simplemente es para tener un comienzo del que agarrarnos. ¿Cómo preguntamos por la frecuencia con la que realizamos alguna actividad? Esta es la estructura. ¿Vale? Lo primero, how often. Often lo puedes pronunciar often, sin la T, más a la americana, o bien often. Daría lo mismo, ¿vale? Como prefiráis. How often o how often. Después de el how often, que literalmente es como de a menudo, ¿vale? Podríamos preguntarlo así en español. En español podríamos traducirlo como también como con qué frecuencia, ¿vale? How often, con qué frecuencia. How often. Después vendría el auxiliar. Hemos dicho hace un apartado más o menos que uno de los auxiliares que más vamos a utilizar es el do en preguntas. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Siempre que haya un sujeto al que auxiliar, vamos a tener que poner do o das en presente simple. ¿De qué dependerá que pongamos do o que pongamos das? De si estamos en tercera del singular, que pondríamos das, o en cualquier otra persona, que pondríamos do, ¿vale? Después sujeto, quien realice la acción, el verbo principal, el cual sea, y los complementos si los hubiere, ¿vale? Vamos a ver una oración como ejemplo. How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? ¿Con qué frecuencia vas al cine? Fijaos que la estructura es calcada. How often? Do o das. Pues pongo do. ¿Por qué? Porque el sujeto no es tercera del singular. De lo contrario pondría das, ¿vale? Como es segunda, pongo do. ¿Segunda del singular o del plural? No lo sé. Ya sabéis que tú y vosotros se escribe en inglés you. Y que solo el contexto te dice si te está refiriendo a ti o a vosotros.
¿vale? O incluso a ustedes. En este caso, como nos falta el contexto, lo único que puedo deciros es que es segunda persona. No sé si del singular, no sé si del plural. Pero en cualquier caso voy a utilizar do con esta persona. Solo utilizo das con la tercera del singular. Él, ella, María, lo que sea. Ahora el verbo go, el verbo ir, to the cinema, al cine. Es el complemento, en este caso un complemento circunstancial de lugar. To the cinema, al cine. Fijaos que nuestro al, ellos lo descomponen. Nosotros lo contraemos. A más el y decimos al. Ellos conservan las dos partículas. A, to y el, the. ¿Vale? How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? ¿Con qué frecuencia vas al cine? Pero ¿y si quisiéramos responder a las preguntas? Necesitamos adverbios de frecuencia. Y nosotros en esta ocasión vamos a estudiar de momento 4. Los pongo de menor a mayor frecuencia. Nunca. Ya lo habéis visto antes. Se dice never. A veces. Sometimes. Normalmente. Atención a la pronunciación, es usually. Usually. Y por último, siempre. Always. Always. Lo habréis visto en multitud de canciones como la de Whitney Houston, I will always love you y cosas de estas. Por cierto, fijaos, verbo modal will y después will always love you, ¿vale? Después del verbo modal, antes del verbo principal. Resumiendo, hemos hablado de en qué tiempo vamos a hacer las preguntas y vamos a responder, tiempo presente, y hemos hablado de los usos del presente que vamos a tener siempre en mente. Solamente voy a utilizar de momento el presente simple para hablar de acciones habituales, verdades universales u horarios. En principio, quedaos con esas 3 cositas. Hemos visto 3 verbos nuevos, play con su doble acepción, work y study. Hemos visto dónde colocar el adverbio de frecuencia. Hemos visto cómo preguntar por la frecuencia con la que se realiza algo. Y también 4 adverbios de frecuencia que nos van a permitir responder a esas preguntas una vez hemos visto también dónde colocarlo. Y ahora viene donde ponemos todo esto junto en una serie de ejemplos. Para eso he creado un programita que a partir de los trocitos de oración que hemos visto aquí, ¿vale?, va a generar preguntas. Ni siquiera sé yo cuáles va a hacer porque lo hace totalmente al azar. El caso es que él aprendió a generar preguntas, así que no tenéis excusa para no aprender vosotros. Va a generar unas cuantas preguntas, creo que son 10, y nosotros vamos a responderlas con una pauta que nos da. Por ejemplo, How often do Mary and John play the guitar? La pauta que nos da es nunca. Tenemos que responder que nunca. Pero vamos a analizar primero la pregunta. El how often, ¿vale? ¿Con qué frecuencia? Do, y os preguntaréis, ¿por qué do si es Mary? No, es Mary and John, con lo cual son ellos. Por eso pongo do y no does, ¿vale? Si fuera solo Mary o solo John, tendremos que poner does. How often do Mary and John play the guitar? ¿Con qué frecuencia tocan la guitarra Mary y John? Tenemos que decir que nunca. Pues diríamos, Mary y John nunca tocan la guitarra. Mary and John never play the guitar. ¿Vale? ¿Dónde hemos colocado el never? Justo antes del verbo. ¿Por qué? Porque es un verbo normal y corriente. No es el verbo to be, no es tampoco un verbo auxiliar, ni modal. Por lo tanto, repetimos, Mary and John never play the guitar.
How often does Mary study Portuguese? Portuguese, fijaos cómo se pronuncia. How often does Mary study Portuguese in the evenings? Portuguese in the evenings. ¿Con qué frecuencia estudia María portugués por las tardes o por las noches? Tenemos que responder que a veces. Pues Mary studies. Cuidado con esto. Mary es tercera del singular, por eso hemos utilizado aquí does. Cuando lo hagamos en afirmativa, que no haya pregunta, este does desaparece, pero le queda la S final a study. Recordar que study, cuando se le añade la S, convierte la Y en I latina E, ¿vale? Entonces, Mary studies Portuguese in the evenings. Oh, perdón, se me ha olvidado el adverbio de frecuencia. A veces, Mary, ¿dónde iría? Antes del verbo. Mary sometimes study Portuguese in the evenings, ¿vale? María a veces, sometimes, estudia portugués por las noches. Mary sometimes studies Portuguese in the evenings. How often does he study English on weekdays? ¿Con qué frecuencia estudia él, en este caso, inglés entre semana? O sea, de lunes a viernes. Fijaos cómo se dice on weekdays. Los días entre semana, de lunes a viernes, se dice on weekdays. How often does he study English on weekdays? Tenemos que responder que normalmente. He usually studies English on weekdays. He usually studies English on weekdays. Seguimos. How often do John and you play golf? No sé si habéis notado algo. John es John, pero you no es you, es you. La Y se pronuncia como una I latina, ¿vale? Repetimos la pregunta. How often do John and you play golf? ¿Con qué frecuencia jugáis John y tú al golf? Tenemos que responder que normalmente, una vez más. John and I, cuidado con esto, si me preguntan John y tú, yo tengo que responder John y yo jugamos al fútbol. John and I, en este caso al golf, John and I usually play golf. Usually play golf, ¿vale? John and I usually play golf. How often do you study Portuguese in the evenings? Normalmente. Te dejo esta a ti. Supongo que ya has respondido. Yo diría I usually study Portuguese in the evenings. ¿Por qué he dicho I? Porque me lo están preguntando a mí. How often do you study Portuguese in the evenings? ¿Con qué frecuencia estudias portugués por las tardes o por las noches? I usually study Portuguese in the evenings, ¿vale? Seguimos. How often does Mary study Portuguese in the evenings? Una vez más, le ha dado por esta frase. Nunca en este caso, ¿vale? Mary never studies Portuguese in the evenings. Mary never studies. Tiene que sonar la S final. Studies Portuguese in the evenings. How often does Mary work with my boss? ¿Con qué frecuencia trabaja María o Mary con mi jefe? Nunca. Mary never works with my boss. Perdón, no.
aquí he cometido un pequeño fallo. Si me preguntan con qué frecuencia María trabaja con mi jefe, el de quien me lo está preguntando, tendría que responder: Mary never works with your boss. Your. Se escribe Y-O-U-R. Your significa tu algo. No tú, sino tú, en este caso, tu jefe. Your boss. ¿Vale? How often does Mary work with my boss? Mary never works with your boss. How often does she play football? No, perdón. How often do they play football? How often do they play football? ¿Con qué frecuencia juegan al fútbol? Ellos, ¿vale? ¿Con qué frecuencia juegan al fútbol? Tenemos que responder que siempre. They always play football. They always play football. They always play football. How often does she study French on the bus? ¿Con qué frecuencia estudia ella francés en el autobús? A veces. Tenemos que responder que ella a veces estudia francés en el autobús. She sometimes studies French on the bus. She sometimes studies French on the bus. How often does Mary work with Peter? Normalmente. Mary usually works with Peter. Mary usually works with Peter. María trabaja normalmente con Peter, con Pedro. Y bueno, ese ha sido todo el ejercicio. Lo único que nos queda por hacer es machacar, practicar una y otra vez. Pensad en vuestras propias rutinas y comenzar a decir frases de ese tipo. Normalmente como carne. Nunca bebo vino. Siempre me levanto a las 7 de la mañana. O a veces voy al cine. ¿Vale? Empezad a crear vuestras propias frases. Y entonces empezaréis a sentiros más seguros cada vez hablando en inglés. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo.